parece que ya estamos, ¿eh? Si gustan, podemos ir compartiendo la transmisión, si les parece bien, y iniciamos en un momento. Bueno, pues comenzamos si les parece bien, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que se encuentren muy bien muy bien en casa. Sean todos bienvenidos aquí en esta tarde fría aquí en la ciudad de Jalapa, pero pues muy contentos para hablar de libros en este círculo de lectura virtual que estamos formando realmente. Es el segundo mes que estamos incursionando en estos ciclos literarios. Y yo la verdad estoy muy contento porque hemos tenido una respuesta muy positiva, no solo en el público, sino también en los participantes. Y yo quiero pues darle la más cordial bienvenida. Hoy tenemos casa llena. Quiero darle la más cordial bienvenida a mis amigos y colaboradores que nos hemos reunido esta tarde para hablar de los libros de Sergio Pitol y en especial y concretamente hoy en esta segunda sesión para hablar del viaje, un libro precioso que escribió Sergio Pitol como testigo de un momento muy especial en la antigua Unión Soviética, ¿no? Y que ya estaremos hablando más al respecto, pero yo quiero darle la bienvenida a Astrid Hernández. Astrid, bienvenida. Hoy se está aquí a este ciclo literario para hablar de Sergio Pitol. Bienvenida, Astrid. Hola, ¿qué tal a todos y a todas y a todos los que nos están viendo en esta transmisión? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Maximiliano Sausa, gran amigo y conversador. Y bueno, bienvenido, Max. Hola, un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Astrid, hace mucho que no te veía y me alegra mucho poder compartir virtualmente este momento y pues para hablar de Pitor con muchísimo gusto. Sí, y Max, bueno, cabe mencionarlo, ya lo decíamos la sesión anterior, se acaba de publicar en la colección del Universitario una antología que tú prologaste y que bueno, participaste ahí directamente. Muchas felicidades, esperemos pronto también poder estar hablando de este libro y de Sor Juana y que viene perfecto a este momento porque justo hablábamos de Sergio Pitol, que algo de las cosas más bonitas que nos dejó quizás sea esta idea de la colección del Universitario en la Universidad Veracruzana. Hoy, muchas felicidades por tu prólogo y por tu antología. Muchas gracias, gracias. Esperemos presentarla por aquí pronto. Ok, Víctor Galvez, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí en esta segunda sesión. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos de nuevo. Bueno, esperemos no tener mayores problemas de comunicación, que esto se vaya arreglando pues tener una charla muy enriquecedora principalmente. Bueno, el viaje, como ya lo decimos, le recordamos, bueno, antes que nada, les recordamos a todos que estamos en vivo, interactuar con todos ustedes. Me gustaría que nos enviaran tus comentarios, que pudieran compartir esta sesión, que no tiene otro objetivo más que hablar de los libros que nos gustan, de los libros que nos han marcado, de los que atesoramos, ¿no? Principalmente.
Y bueno, hoy, pues, ¿qué les parece que le entremos directamente al tema de la tarde, que es el viaje de Sergio Pitol? Ya lo decíamos, Sergio Pitol fue testigo, pues, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es uno de los testigos del siglo XX y que lo dejó en su narrativa, lo dejó en sus diarios, en su memoria. Y una de las más interesantes, acaso, haya sido la que nos dejó en el viaje, que, bueno, habla de un tiempo que él estuvo, que él viajó por la Unión Soviética, el cual Permiso, ¿ah? trata como un libro que no puede ser comprendido como tal, es una perfecta novela, ¿no? Pero, ¿qué les parece, Víctor? A mí me gustaría, si tú pudieras comenzar en esta tarde, ¿cuáles son tus impresiones del viaje, tus comentarios? Nos gustaría escucharlos. Sí, gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Y pues para comenzar, yo quisiera decir un poquito acerca de la estructura, ¿no?, que tiene el viaje. El viaje es un libro que está catalogado como ensayo, aunque realmente, pues la verdad, desborda, ¿no?, este género, por decirlo así, como también ya vimos con El arte de la fuga y El mago de Viena. Entonces, lo interesante del viaje, además de que es muy breve, pues es que retoma el diario, ¿no? Retoma las entradas de un diario. Entonces, uno avanza en la lectura a manera de las entradas de un diario. Y este diario principalmente, pues, trata acerca de su recorrido en Rusia y después en una región muy concreta que se llamaría Georgia, donde suceden una suerte de, pues casi es muy onírico, digamos, esa parte, y nos remite también mucho a una novela suya que se llama Domar a la Divina Garza, ¿no? Entonces, bueno, tomando como esta estructura del diario, pues es muy interesante cómo Sergio Pitol transmite esta sensación como de simultaneidad, ¿no? De que algo está ocurriendo le está pasando al lector lo que está ahí escribiendo, ¿no? En este momento es como una lectura que me parece que ya también lo dijimos la otra vez, pero que involucra al lector, ¿no?, de una forma muy participativa. Y la otra cosa que sí me interesaría destacar, pues es que se inscribe dentro de una tradición, digamos, de la literatura de viajes, ya ahí sí mucho más amplia. Y, por ejemplo, autores como Laura Cázares, también, por ejemplo, autoras como la doctora Teresa García, la doctora Elizabeth Corral, pues han reparado mucho, ¿no?, en estos vínculos con la tradición mexicana y con otras tradiciones de la literatura universal. Y pues yo creo que una de las cosas que podemos comenzar para comenzar a hablar de este libro, pues sería el escritor como un viajero, ¿no? Sergio Pitol en este caso como un escritor viajero. Perdón, fallado por ahí el micrófono. Claro que sí. Ya hablábamos la sesión pasada, ¿no? Que es indisociable la figura de viajero, ¿no? De su figura de escritor. Y no solamente, bueno, también hay que decirlo, durante muchos años Sergio Pitol fungió como diplomático mexicano, ¿no? Como agregado cultural en distintos países, también supo mezclar esta parte, ¿no? Su actividad como diplomático con la literatura y yo diría siempre con un interés de aprender la cultura de los países y la cultura del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y en este ejercicio de viaje, pues hay mucho de memoria, pero quizá el viaje sea uno de los libros donde se puede verlo al más puro estilo, ¿no? El estilo más puro, más bien, de Sergio Pitol, porque mezcla todas estas cosas, el recuerdo, el relato onírico, ¿no? Incluso hasta por momentos tiene líneas casi fantásticas, ¿no? Y bueno, nos gustaría escuchar a Astrid, más o menos, ¿cuál ha sido tu lectura del viaje? ¿Cómo lo recuerdas o si lo has leído recientemente? Bueno, pues
Sí, precisamente con motivo de que Anagrama sacó esta colección de, me parece que 50 nuevas ediciones de algunos de sus títulos más representativos, hace algunos meses adquirí mi propio tomo de la trilogía de la memoria, porque bueno, ya había leído hace no tantos años, la verdad, hace como 4 años máximo, fue la primera vez que yo leí a Sergio Pitol, en un momento en que dije, bueno, ya no puedo postergar más esto. Siempre había sido pues un escritor al que yo pues con mucho respeto sabía todo lo que representa, entonces me daba un poco de miedo acercarme y decía, seguramente es algo muy complejo para mí, que yo no tengo una formación en literatura o en letras, entonces decía, uy, tal vez me cueste un poquitín, pero precisamente con el viaje se me hace, de la trilogía de la memoria, a mí particularmente me parece el más accesible de los tres. Claro, en la semana pasada que estaban hablando del arte de la fuga, si ya te chutaste el arte de la fuga y después viene el viaje, todavía se te va a hacer mucho más sencillo. Me parece, hoy cuando estaba maquillándome para este evento tan especial, pensaba en esto que comentaban, en la maestría de Pitol para difuminar las cosas, para que de repente no sepas, supuestamente hay esta frontera, ¿no? Entre las cosas que sí sucedieron, lo que es real y lo que no es real, pero de repente a mí, y sobre todo en el viaje, me parece que hacen esto y te acabaron la frontera, ¿no? Y en este lugar es donde sucede la literatura de Pitol, es, pues, en su obra es indisoluble, la literatura, el arte, lo que él veía, lo que conocía de la anécdota, que si es real o no lo que les pasó. Hay ahí un par de anécdotas que seguramente estaremos comentando a lo largo de esta transmisión, que parecen como demasiado, como que más increíbles de lo que podrían suceder en la realidad. Entonces dices, ¿es real o no? No importa, ¿no? No importa. Y justamente uno cuando se maquilla, hay gente que dice, no, pues hay este maquillaje natural, que el maquillaje natural no es otra cosa que parezca que no tienes maquillaje, pero claro que traes maquillaje. Entonces uno lo que hace es difuminar con tu dedito, con las brochitas, resaltar aquellos rasgos que quieres que destaquen de tu carita para finalmente dar pues una imagen, un look, una apariencia, pero estás difuminando, ¿no? Y te llevas un tiempo y hasta que el resultado no te satisface y crees que precisamente ya no se nota que traes maquillaje, aunque lo traigas, dices, ok, ya terminé. Entonces a mí pensaba en eso porque dije, es que Pitol hace eso y pienso que precisamente en el viaje es donde más se nota. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de este libro es que él desde el principio, desde la introducción, donde nos hace una finta así de, yo quería hablar sobre mi estancia en Praga, y entonces uno empieza a leer la introducción y dice, ah, sí, ok, nos va a hablar de Praga, y de repente dice, pero ¿qué creen? Nunca escribí de eso en mis diarios. No sé por qué, si mis experiencias fueron dignas de contarse, pero les voy a hablar de mi estancia en la URSS en los años 80. Entonces, ok, va, gracias por esta finta. Pero desde el inicio él se está preguntando mucho. Yo en esta nueva versión anotada por mí, de mi propio ejemplar, anoto mucho la palabra motivaciones. Motivaciones, el origen de la literatura, ¿no? De dónde surgen esas ganas de escribir algo. En el viaje podemos ver que con Pitol puede ser un sueño, puede ser una calle, puede ser el encuentro con una persona agradable o no. Cuando hacia el final se acerca a hablar del origen de esta novela, Domar a la Divina Garza, ¿no? Y dices, ah, ya entiendo de dónde va todo esto, pero al mismo tiempo lo hace con los autores y con las autoras que él está leyendo. O sea, sí se pregunta, ¿cuál es el origen de que escriba tal cosa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las pasiones? Incluso, por ahí lo debo de tener subrayado, hay una parte, ¿no?, donde él dice, ¿cuál es la pasión? ¿En dónde está la pasión en esto, no? ¿Qué motiva a alguien a escribir, a querer hablar de eso? Entonces, es una de las cosas que a mí me parecen más deliciosas de leer y que más me resaltan a la vista, ¿no? Así como, ok, las motivaciones, que seguramente en la primera lectura que hice, no creo que me hubiera yo dado cuenta de eso. O sea, creo que más disfrutaba yo de lo que él me estaba contando en forma de diario, como ya bien apuntó Víctor, ¿no? De todo lo que él estuvo viendo, porque además es un momento histórico muy importante donde se está debilitando
la Unión Soviética, ¿no? O sea, que ya era un proceso que se venía gestando, pero que ahí apenas se está viendo. De hecho, también es un tema muy recurrente, la cuestión de la censura, que están tratando pues, de suavizarla, ¿no? Y que para él es muy importante y que es algo que critica mucho del gobierno en la URSS, ¿no? La censura a todo tipo de intelectuales, escritores, a cineastas, en fin, cállenme por favor, porque si no aquí yo me sigo. Me gustaría escuchar también, pues, qué es lo que piensa Max sobre esto, ¿no? Se fue, se fue por ahí tu micrófono, Astrid. No, me callé yo sola. Bueno. Te obligaste Sí, a guardar silencio. sí. Bueno, Max, ya te están solicitando aquí, sin más preámbulo. Es muy interesante el amarre que me surge ahorita con lo que está comentando Astrid sobre este libro, que puede ser uno de los más íntimos de Sergio Pitol, él con toda su erudición y siempre desplegando sus referencias de los autores, las autoras, los traductores, sus amistades, etcétera. En el viaje, y amarrándolo también con lo que decía Víctor antes, para mí lo que significa el viaje en realidad es, para mí, su mejor novela. Algo que se destaca mucho en Sergio Pitol es la conjugación de escritos híbridos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado y es mucho más evidente, creo, en otros libros como El arte de la fuga o El mago de Viena, donde coexisten tajantemente de repente ensayos que parecen cuentos o memorias que en realidad pueden ser pasajes oníricos o de repente unas éfrasis de pinturas. Todo eso coexiste aquí en el viaje y como dice Astrid, se comprime, ¿no? Hay un proceso de reducción, no en un sentido peyorativo, sino hay un sentido de síntesis muy interesante y muy bien logrado que, en mi opinión, al momento de leer El viaje, para mí es una gran novela, porque bien pudo haberle cambiado el nombre y no ser Sergio Pitol, sino, qué sé yo, Jorge López, y la habríamos leído como una novela, a pesar de que está alimentada de una autobiografía, a pesar de que hay una vuelta de tuerca muy a la Henry James, en la cual pues está explícito. Les voy a hablar de Praga, y al final nunca habla de Praga, sin embargo, habla de que no va a hablar de Praga, y eso le da la excusa para hacer todo un viaje que es, como él mismo lo menciona, quizás el viaje más personal, el viaje no solo geográfico a la Rusia soviética, hay menciones de los bolcheviques contra los mencheviques, los traductores con los cuales él tiene contacto, por ejemplo, a mí me gustó mucho, mi lectura de Lev Tolstoy es muy tardía, digamos, y lo he leído a través de Selman Sira, y me gustó muchísimo ver que Selman Sira y Sergio Pitol pues fueron amigos, ¿no? Entonces, esas pequeñas claves de la amistad que va entablando Sergio Pitol a lo largo de este libro, me parece sumamente maravilloso, porque cada capítulo te cuenta una historia distinta, todas están entrelazadas, todas pueden leerse de manera independiente, digámoslo así, pero siempre el tema es el mismo. Y esto es algo también muy, muy tolstoyano. Tolstoy en sus diarios dice, yo no escribo nada, ni siquiera La guerra y la paz, que es una novela histórica, yo no escribo nada que no trate de mí. Y yo creo que eso es una especie de tantra o de mantra que tenía Sergio Pitol, pues para hablar siempre de sus experiencias. Este viaje creo que también tiene mucho de Joseph Conrad, en el sentido de que no es solo un viaje en el exterior, es un viaje al interior. Empieza con esta motivación, con esta intención de hablar de algo y termina hablando de todo menos de eso. Entonces, todas estas digresiones, todo este arte de la fuga, ¿no? Evocando al título anterior, pues realmente siempre terminan hablando de él mismo. Él, ante una antología de etnografía de otras culturas, ante su proceso de traducción, sus lecturas. Hay un capítulo incluso que es simplemente una enorme cita de Nabokov. Entonces, todo este juego con las formas,
las formas del diario, la narración del viaje, la literatura pues de lo exterior, de lo alóctono, pues yo creo que hacen de este libro uno de los más entrañables de Sergio Pitol. Y también yo creo que sería, no sé qué lugar ocupa dentro del tríptico de la memoria, porque sí, como dice Astrid, ya Anagrama ya lo sacó en un solo tomo. Este es el último que yo leí y no sé si sea realmente el primero, ¿no? Porque yo creo que da la clave de toda su poética. Aquí nos indican que es el segundo, El segundo. nuestros colaboradores. Bueno, pues miren, nos da mucho gusto que ya está participando la gente, ya hay por ahí algunos comentarios. Saludos a Astrid, Maxi, Gustavo, bravo por estas conversaciones. Dice, sí, El viaje es uno de los libros más accesibles de Pitol. Es muy curioso que hable de Praga y comience narrando un sueño en Mocambo. La imagen que refiere de las avestruces nacido es muy fuerte. La mayor virtud de Pitol es su oblicuidad. Saludos al maestro Sausa. Qué bueno, nos da mucho gusto que estén conectados y que ya estén siguiendo esta conversación. Estamos hablando del viaje. Sí, efectivamente, bueno, ya abrimos con una serie de comentarios. Yo lo que recuerdo, bueno, yo más o menos les comentaba, para mí fue la primera vez que yo me encontré con Sergio Pitol. El primer libro al cual yo lo vi, me llamó la atención, quizá por la portada, por el título, fue El viaje. Y bueno, sí es verdad, pero la sesión anterior hacíamos un ejercicio pues como de recordar las primeras lecturas y yo recordaba pues que no fue del todo sencillo, por así decirlo. Hay una serie de referencias culturales, ¿no? Algunas generales, otras muy, muy, muy finas, vamos, muy específicas, que al no existir pedantería, porque creo que en Pitol nunca existió esta pedantería o esta jerarquía cultural, ¿no? Que en muchos autores puede darse o puede apreciarse, ¿no? Si bien desconcertaba tantos nombres y tantas referencias, al mismo tiempo era un reto saber de lo que él estaba hablando, era una especie de intriga, saber a qué se refería cuando citaba a unos autores, cuando hablaba del teatro, cuando hablaba de la cultura de Europa del Este, ¿no? Y eso al mismo tiempo, bueno, en lo personal me significaba un reto para seguir leyendo, incluso para seguir, pues ya saben, yéndose por otros caminos para poder entender un texto de una mejor manera, ¿no? Por otro lado, hay algo que no terminamos de velar o, bueno, por lo menos yo como de descubrir la sesión anterior, y era esto, cuando yo mencionaba que tenía una especie de embrujo Sergio Pitol, ¿no? Al tender líneas narrativas. Y yo creo que era, ¿sabes qué? No, por supuesto que es una vocación narrativa, pero es más que nada, y esto que incluso da título a una de sus obras también, que es la pasión por la trama. O sea, no es tanto lo narrativo, sino irse o dejarse ir por la trama, ¿no? Intentar siempre buscar una trama en los relatos, ya sea relatos memoriosos o diarios o simplemente ensayos, ¿no? De cultura o de cualquier tema, ¿no? Y creo que en esto radicaba esta especie de magia que Sergio Pitol tendía y que cuando uno estaba leyendo, aunque no lo entendía del todo, uno ya estaba ahí adentro de esta narrativa de Sergio Pitol, ¿no? Por otro lado, hay que decir que, pues bueno, Pitol era un experto en literatura rusa, ¿no? La verdad, era un deleite escucharlo hablar de literatura rusa, ¿no? De la gran literatura rusa. Era alguien que la conocía muy bien, que supo identificar aspectos muy puntuales, ¿no? Sobre las grandes obras de la literatura rusa. Yo recomendaría, eh, él participó en la cátedra en el TEC de Monterrey, en la Alfonso Reyes, Alfonso ¿no? Reyes. En la cátedra Alfonso Reyes, y está dividida pues una conferencia de Pitol en 3 partes, ¿no? Y habla de la literatura rusa. De verdad, no tiene
desperdicio a todos los que estamos aquí. Está en YouTube, accesible para todo el mundo. Les recomiendo que la sigan, que revisiten estos 3 videos de Sergio Pitol hablando sobre literatura rusa, y que también se ven reflejados en todas estas referencias y este ojo que tenía sobre todo para los países de Europa del Este, ¿no? Pues más o menos por ahí va el viaje. No sé qué otro comentario tengas por ahí, Víctor. Sí, no, sin duda, ese panorama que abre, ¿no? De la literatura rusa, también de lenguas eslavas, es muy, muy interesante, ¿no? También una cosa que podríamos también destacar es cómo ha participado también ahora, digamos, la lectura, ¿no? Que se puede hacer en este momento de la obra de Sergio Pitol, concretamente del viaje, pues sí nos introduce a una serie de cuestiones ya dentro de la literatura mexicana contemporánea. Por ejemplo, yo creo que hay una línea ahí muy clara, ¿no? También entre autores que retoman, ¿no? Situaciones autobiográficas y las incorporan, ¿no? En su obra literaria. Eso yo creo que es algo que está ahora, pues está un poquito como en auge, ¿no? Digamos, pero habría que ver la manera en que Sergio Pitol lo desarrolló, justamente por hacer una red muy, muy intrincada entre no solamente una tradición literaria, sino también dentro de su propia obra, porque aquí otra vez en el viaje tenemos muchas referencias, por ejemplo, a Nocturno de Bujara, ¿no? Incluso a amigos, ¿no? Que él tuvo en ese momento de su vida. Fernando Torres aparece un matemático que ahorita no recuerdo su nombre, aparecen una serie de personajes que además se desempeñaron como autores, como creadores, un cineasta, Juan Manuel Torres, y además de ser ellos mismos creadores, están como personaje, incluso en otras obras que sí son completamente, o que se asumen completamente como ficcionales, ¿no? Entonces un poco como también lo que decía Astrid, ¿no? En este nivel, ¿no? Entre realidad y ficción, aquí está, no es que esté desdibujado, sino que realmente participa todos los elementos participan de esta trama, ¿no? Para desarrollar una narrativa, una coherencia y que mantiene al lector de una manera completamente inmiscuido. Un fragmento, por ejemplo, que me llama mucho la atención es también cuando en otro libro habla de los diarios de Gombrowicz, ¿no? Entonces voy a leer una cosita muy breve. Dice: en ese esfuerzo de imponer mi presencia en la escritura me sentía cercano a Vítor Gombrowicz, específicamente al del periodo argentino, a sus soberbios diarios y sus últimas novelas, donde él aparecía como un personaje caracterizado de payaso, asido a una inmensa libertad, feliz de parodiar a los demás y también a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea de la parodia también hay mucho que rescatar, mucho de lo que se podría hablar, y incluso, pues casi un rasgo, ¿no? De su poética podría ser que encontremos en esta forma de parodia. No sé qué opinen, Max, Astrid. Opino que estoy de acuerdo. Me quedé pensando en lo que estaba diciendo Max, de cómo se puede leer como una novela, y es precisamente, vuelvo, ¿no? A este interés y conocimiento extenso que tenía de las vidas de los autores que le interesaban, ¿no? Entonces aquí nos presenta pues un poco a Meyerhold, de figura del teatro, que esas otras, esos conocimientos de arte, teatro, de ópera, o sea, no era nada más la literatura, pero tenía una facilidad para establecer esas asociaciones, ¿no? Entre pues, todos estos conocimientos que él tenía, que es un regalo realmente para nosotros, porque él hace esas asociaciones, establece las conexiones, te teje el suétercito, te lo da y ya uno se lo pone y dices, qué maravilla, ¿no? Qué calentito. Y ya, a donde fueras, a lo que vieres, ahorita que Víctor leyó ese fragmento, hay una parte que a mí me gusta mucho de la biografía que hace de Marina Tsvetaeva, perdón si no la estoy pronunciando bien, yo no soy experta en literatura rusa, y que yo lo subrayé porque dije, bueno, es que esto es él, y que justamente lo acabo de perder, entonces voy a pasar a otra cosa. Pero bueno, lo que decía Max de la novela es que vemos a estos autores y a estas autoras también como personajes. Te escribe datos relevantes de su vida, pero de repente son también personajes, parte de esa trama. Él mismo, cuando te cuenta, cuando va a la letrina, toda esa asquerosa, que yo creo que
ni en la escena más fea de Trainspotting te puedes imaginarlo como lo describe Sergio Pitol, ¿no? O sea, esa letrina y todo lo que le genera, ¿no? Y el incluirlo también, o sea, él en este libro particularmente habla de las excentricidades y habla de eso, de los no cuerdos, ¿no? Y de que esos momentos y de la racionalidad que hay en lo irracional, ¿no? En el desfogue, en la pasión, en la locura, le parecía algo muy interesante y que además para él los rusos tenían una energía muy particular, ¿no? Algo como muy desbordante, que cuando él lo veía traducido en la arquitectura de una ciudad, lo seducía por completo y lo registraba, y cuando no veía como eso, también lo registraba y también se quejaba de eso. Entonces, es una de las cosas que más me gusta. Entonces, hablando de lo de la parodia, a pesar de todo esto que yo decía, que me inspira mucho respeto y que había hasta como una cierta solemnidad y un miedo a decir voy a leer a Sergio Pitol, ya que lo lees, y particularmente ya que lees el viaje, dices, bueno, él también se ríe de tantas cosas y juega tanto. El fragmento que ahorita perdí por estar jugando con las páginas, donde habla de la escritura de Tsvetaeva, justamente dice eso, ¿no? Dice, es que en la última etapa de esta autora, pues escribe principalmente ensayos, pero juega tanto con el lenguaje, y entonces sus libros son una cápsula de novela, pero a la vez son crónica, pero a la vez son ensayo, pero a la vez... Y yo decía, oye, pues es que eso es, ¿no? Esa es la literatura de Pitol, y el que él pudiera identificarlo también en otros autores, pero que nosotros a la vez leemos y decimos, es que eso juega tanto, y el resultado es magnífico, porque sabe cómo hacerlo, ¿no? Sabe cómo, insisto, establecer esas asociaciones y bueno, y reírse también de las cosas que le pasaban, lo de la letrina, la de la señora que entra no me acuerdo de qué estaba dando su conferencia, porque está ahí dando una conferencia creo que era de literatura mexicana, ahí corríjanme de qué estaba hablando. ¿No era de Google? No. Ajá, ella... ¿Sí era de Google? Ajá. Ella hablaba de Lizardi y ella... Ajá, de Lizardi, exacto, ajá, está hablando de Lizardi, y entonces entra esta señora, ¿no? Viuda de un antropólogo, y entonces empieza a hablar de cosas bien escatológicas, y la coexistencia de la elegancia de su lenguaje también es un maestro, definitivamente. Max. Sí, justamente lo que decías, me gustó mucho lo que dijiste del suéter, ¿no? Sergio Pitol es un señor que teje suéteres muy distintos, muy dispares, y prácticamente los usa simultáneos, ¿no? Es decir, de repente está hablando de expresionismo alemán y te salta a la literatura rusa, y de repente regresa a Fernández de Lizardi. Y, por ejemplo, esto yo creo se ve mucho más en El Mago de Viena, ¿no? Donde toda la literatura de Sergio Pitol es una ventana a otras literaturas. Porque yo creo que una persona que es muy erudita y que ya lo ha leído todo, lea Sergio Pitol y se va a dar el disfrute del mundo, o los que de repente empezamos a leerlo, descubrimos un montón de referencias que queremos leer en ese momento. Su pasión por las almas muertas de Gogol, y cómo él quiere construir una novela a partir de ese espíritu que late en Nikolai Gogol, que después se termina amarrando con Marieta Karapietich, creo que se llama, que se termina transformando en su personaje de la Divina Garza, como dice Astrid, un personaje totalmente grotesco, una viuda excéntrica que defiende lo indefendible. Todo ese tipo de personajes, toda esa galería, esa nube de personajes histriónicos, siempre le interesaron a Sergio Pitol. Y justamente en el viaje, pues Pitol nos está presentando algo maravilloso, que es todo el andamiaje de sus herramientas para construir una novela. Dice, yo me baso en tal personaje para construir otro personaje. Quise hacer a partir de Rabelais, de Gargantúa y Pantagruel, algo que fuera nuevo, que fuera divertido, que a la vez fuera solemne, que no fuera, que siguiera siendo serio e irrisorio al mismo tiempo. Entonces, todas esas claves que te va metiendo Sergio Pitol en todos sus libros terminan construyendo en general una gran novela de cómo escribir una novela.
Entonces, yo creo que esa también debe ser la gran deuda que Pitol tiene con Cervantes, ¿no? Porque es realmente el tema de la creación misma, es lo que alimenta todos sus libros. Recuerdo, por ejemplo, una frase de El Mago de Viena en el ensayo que le dedica a Gao Xingyan, un autor que yo no habría conocido si no es por Sergio Pitol, que escribió una novela maravillosa que se llama La montaña del alma. Aquí la tengo. Esta se los recomiendo mucho. Sergio Pitol le gustaba mucho. Y en un ensayo que le dedica a esta novela, él dice algo así como, la inspiración es el fruto más delicado de la memoria. Y yo creo que eso en el viaje lo vemos en todo momento, ¿no? Sobre todo en dos pasajes que son mis favoritos, cuando habla de los peces rojos y en el último que es Iván, el niño ruso. Pero en el caso de los peces rojos, recuerdo que yo en alguna revista lo leí en algún momento, me gustó muchísimo, nunca lo pude ubicar, pero pues termina hablando de Matisse, una pintura que él vio de niño y que después se encuentra en una galería de Nueva York y después la encuentra en un museo de Rusia, en San Petersburgo, creo. Entonces, toda esa serie de vocaciones demuestran precisamente lo que Pitol habla sobre Gao Xingyan, que la inspiración es el fruto más delicado de la memoria. Yo creo que ese sería el gran leitmotiv de Sergio Pitol. Sí, si mal no recuerdo, tenía una estampita de los peces rojos cuando era niño pegada en su mochila, ¿no? Esa era la referencia y que nunca había dado con esa imagen hasta que se la encuentra, ¿no? Y dice mis peces rojos, ¿no? Eran los suyos que tenía de niño. Sí, es precioso y tienen toda la razón. Yo creo que desde el principio el viaje abre con esta interrogante, ¿no? ¿De dónde surgen los libros, ¿no? Empieza ahí con algo que dice, ¿cómo han surgido los libros más perfectos que he leído, ¿no? Y menciona ahí sus referencias, ¿no? A Borges, a La Cruzada de los Niños, a varios que menciona ahí, un poquito a la manera de William Blake, ¿no? Qué demiurgo inmortal, ¿no? ¿Qué entidad inspiró estos libros? Una cosa así, si mal no recuerdo. Yo le comentaba creo que a Víctor, lo platicábamos, ¿no? Yo terminé de entender este libro realmente muchos años después, sobre todo, bueno, yo aquí les comento, yo tuve una experiencia de algunos años viviendo en Europa del Este, en la ex Yugoslavia, y ahí terminó de cuadrar este libro, ese libro que había sido la puerta, mi puerta de entrada a la literatura de Pitol. Terminé de conectar todas estas referencias hasta que tuve la oportunidad de conocer la cultura directamente, de vivirla, ¿no? Una de las cosas más bonitas que a mí me sucedió fue el recordar el pasaje de los excéntricos, cuando él habla de los jóvenes rusos, ¿no? Y de cómo, cómo vivían, cómo se abstraían de su realidad, ¿no? Y de esta, sí, esta libertad, ¿no? Del excéntrico. Yo creo que, y da una definición que es preciosa y que yo quisiera leer solamente un fragmento retomando esta parte cuando él habla de la figura del excéntrico. Claro, el texto es un poco más largo, yo solamente voy a unir un par de fragmentos y dice, a ellos les quedaban otras posibilidades de evasión, la amistad como culto, el sexo para algunos, la religión para otros, la cultura para muchos, pero en general la excentricidad. Ante la crueldad de los siglos y una historia implacable, frente al robot contemporáneo, lo único que queda es el alma. Y el alma de mi estirpe y en el alma de mi estirpe incluyo su energía, su identificación con la naturaleza y en general su excentricidad. El logro de ser uno mismo sin depender gran cosa de los demás y deslizarse por ese camino hasta donde sea posible, simplemente dejarse llevar. Las preocupaciones del excéntrico son diferentes a las de los demás, sus gestos tienden a la diferenciación, a la autonomía hasta donde sea posible en un entorno pesadamente gregario. Su mundo real es el interior. Eso me parecía precioso y pude comprobarlo cuando conocí a los jóvenes de Europa del Este. Así son,
no les importa cómo visten, no les importa dónde se ponen a cantar. Y me recordó este ojo tan agudo de Sergio Pitol describiendo a los jóvenes rusos. Yo les recomiendo leer esa parte de todo el capítulo donde habla de los excéntricos, porque es precioso, ¿no? Esos son, ahorita que estaban leyendo y todo esto, como de los que más yo recuerdo, ¿no? No sé, Víctor, o Astrid, si tú quieras comentar algo. Bueno, yo más bien tendría como una pregunta para Astrid, porque es que lo de la letrina nadie quiere hablar de eso, o sea, de ese episodio. Y supongo que desde un punto de vista antropológico puede haber explicaciones, ¿no? También desde un punto de vista psicológico. Pero no sé qué opinen de esta utilización, ¿no? De este recurso, por decirlo así. Que sí tiene mucho que ver con la parodia, pero sí es muy escatológico, y justamente también el personaje de Marieta, que podemos ver en La Divina Garza, pues ahí se lleva como a otro límite también, ¿no? Esta fiesta casi pagana que ocurre en la selva sureste de México, donde hay un culto al Santo Niño no sé qué. O sea, este entramado, ¿no? Quizá simbólico, ¿no? Aquí sí ya podríamos hablar hasta de una especie de simbolismo. No sé, es más bien como una pregunta. Sí. O sea, pero ¿cuál? Si no puedo decir la palabra, entonces no entendí No sé, la pregunta. Ajá. Pero bueno, yo te contestaría primero con otra pregunta, porque no sabía. Nadie quiere hablar de esto, quienes entre nosotros no queremos hablar de eso, o en general es algo de la que, ajá, es que no entendí, perdón. Ajá, no, yo recuerdo en los pasillos de letras, ¿no? Que era así como casi tabú, así, no se puede hablar, no se puede hablar. Ay, ¿en serio? Obviamente yo soy de otra generación, yo Ah, no, ya. ya tiene Ok, rato. ok, bueno. Qué divertido. Bueno, antes que nada, aprovecho para las personas que nos estén viendo y que estén degustando alguna botana, aprovecho por A mí se me hace, bueno, todo el libro es interesantísimo, y en realidad diría que uno de mis capítulos, una de mis secciones favoritas es el sueño que tiene, donde es un maravilloso bailarín, ¿no? Pero en el que les mencioné de la letrina, es que se me hace muy interesante por todo lo que decía yo. O sea, hay una especie de poema que me gusta, que la verdad no sé desconozco quién es el autor, y que es un poema que se dice antes de la presentación de una coreografía de danza contemporánea que a mí me gusta mucho. Mi formación académica es principalmente en danza contemporánea, entonces de eso les voy a hablar y lo voy a relacionar. Voy a intentar relacionarlo con lo de las letrinas. Y bueno, el poema dice: la ilusión de poder, la fina línea que separa la locura de la sanidad, el pánico que se esconde detrás de la risa, y la coexistencia del cansancio y de la elegancia. Y aquí no es que sea la coexistencia del cansancio, a no ser por cuando nos habla, ¿no?, de su enfermedad y que la rinitis y que... pero es la coexistencia, lo que tú mismo mencionabas, Víctor, ¿no?, de un montón de cosas que todo forma parte de su experiencia de vida y que la integra. O sea, por eso también es tan auténtico, y me atrevería a decir que por eso se nos hace tan entrañable y se despoja precisamente de lo que comentaba Gustavo, de esa pedantería, ¿no? O sea, no lo concebimos como un autor pedante, ni snob, ni aquel elitista, porque también justo de la inspiración de las obras literarias, de arte, de lo que sea, él dice: la imperfección de nuestra especie es lo que hace perfectas a las novelas, ¿no? Esa perfección que él reconocía en las novelas que más le gustaban, en los cuentos, en los autores que admiraba, es porque están hablando de un lado de la humanidad que a lo mejor uno no quiere tocar esos temas, pero ¿por qué no? O sea, insistimos en la cuestión de la inspiración y del origen y de las motivaciones. ¿Por qué no? Si también somos esta otra parte escatológica, ¿no? O sea, sí, hacemos arte, hacemos ballets y óperas y arquitectura y escribimos y pensamos y todo, pero, y ahora vinculándolo de nuevo con el momento que le toca presenciar, bueno, muchos momentos históricos, ¿no? Pero específicamente en la URSS, hace un momentito Gustavo dice lo de el logro de ser uno mismo
porque qué difícil, o sea, en un contexto tan represor, donde literalmente era, te jugabas la vida por decir lo que pensabas, por escribir, por sugerir algo a través de tu quehacer artístico, por ejemplo, o tu quehacer intelectual. ¿Qué logro ser uno mismo, no? Entonces, también hay algunos fragmentos en el viaje donde él, pues a mí me parece que se deslinda de una corriente literaria en México, como el realismo socialista, ¿no? Y como, por decirlo con otras palabras, ¿no? De esa literatura un poco propagandística que de repente era la que más resonaba en el extranjero cuando se hablaba de literatura mexicana, ¿no? Y que él, pues, sale de todo eso. Entonces, ese logro de ser uno mismo también, cuando a pesar de que es una persona muy educada, una persona muy amable, lo invitan a una comida con la asociación de escritores, y para empezar, como no iba en calidad de embajador y aparte no, el embajador que estaba en Moscú no accedió a ir al almuerzo, lo empiezan a tratar súper mal y casi ni le dirigen la palabra, y entonces él aprovecha para decir, oigan, qué gusto me da que por fin se esté relajando la censura, que bueno, que ahora haya más oportunidad de diversificar las opiniones. Yo creo que esto le va a venir muy bien al cine y a la literatura, ¿no? Bravo. En un momento en el que además los que habían permanecido en sus puestos durante muchísimo tiempo, en las instituciones, pero ya si uno busca en la historia, en el gobierno también, estaban perdiendo, ¿no? Sus puestos, que además era gente ya de mucha edad, y que él decía, qué bueno, esta renovación, ¿no? Es refrescante, les aplaudimos, y que se indignan bastante. Y después él se siente muy mal. Cuando regresa al hotel dice, o sea, me pasé, eso no fue nada amable de mi parte, me están invitando a una comida, o sea, no me comporté de acuerdo a lo que tenía que hacer. Toma una siesta, despierta y dice, ¿saben qué? Tenía que decirlo, o sea, me quedé corto con lo que les dije, con lo que está pasando, y esa ausencia de miedo para tratar del santo niño cagón, para hablar del santo niño cagón, para recordar de cuando él estaba aprendiendo a hacer popó no en su ropa, sino fuera de, ¿no? Y porque es parte, o sea, porque esa parte también es imperfecta, ¿no? Y porque en la URSS y en Rusia, que él tanto admiraba la literatura y el arte y todo, y la danza, también estaba este episodio súper oscuro. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, Víctor, o si ya me di para hablar de otras cosas de las que tenía yo ganas de hablar. No, no, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Tienes toda la razón, no se menciona como tal, ¿no? Pero creo que está entre líneas este momento de incertidumbre que vivía la Unión Soviética y todo lo que esto generaba, ¿no? En ese sentido es un testigo privilegiado de un momento tan importante en el siglo XX, ¿no? Y que lo pone en estos relatos. Hay un comentario aquí que me parece muy interesante, le voy a dar lectura, dice: en El Mago de Viena, Pitol narra su encuentro con un anciano que defeca en la calle. Tiene que ver con desacralizar, otro concepto clave en Pitol. Pitol desacraliza gente, cosas, libros por medio de lo escatológico. Es verdad, concuerdo con este comentario que nos manda Manolo Santos. De hecho, es en Y el viaje también donde aparece que está paseando por una calle solitaria y se encuentra a Sí, a un hombre Ajá, con los sí. pantalones, dice con un hombre los pantalones abajo, ¿no? Algo así. uh-huh. Sí, no, y además el recuerdo le lleva justamente a tener una vivencia que fue una de sus primeras memorias, ¿no? Que es cuando habla de lo que mencionabas, ¿no? De cómo una chica que lo cuidaba le decía esta canción como para que él pudiera ir al baño, ¿no? Aprender, o sea, esa conexión y algo que tenía totalmente borrado, lo recupera a través de esta experiencia casi como que límite, ¿no? Que tiene en estas letrinas. Y bueno. Claro que sí. Bueno, chicos, hemos estado ya hablando muchas cosas, por supuesto. El viaje es otro de estos libros muy, muy particulares, no, como siempre en Pitol y sobre todo en estos libros de los que hemos estado hablando, de la memoria, no se sabe si son grandes ensayos o cuentos o narraciones, o la teoría de Max me parece interesantísima, una novela también, ¿no? Una gran novela. Pero yo quisiera usar estos últimos minutos, ¿no? Ya hemos hablado de muchos libros, ¿no? Hemos hablado de muchas referencias, pero algo que me surgió
de la sesión anterior, Max, porque sucedió algo que me pareció muy bonito, que tú dijiste, es que Sergio hace esto y después corregiste y dijiste, perdón, Sergio Pitol. Yo creo, me pareció muy bueno que hayas tuteado al maestro, que lo hayas, que te lo hayas acercado de esa manera como un amigo, porque pues sí, significa quitarle la desacralización al maestro. La literatura es de todos, ¿no? Y de todos los que la leen y los que la entienden y los que la hacen suya, ¿no? ¿Qué significa para ustedes a tantos años de estos libros, ¿no? Que para muchos fue como, ¿cómo les podré decir? Maestro, alguna especie de introductor a los libros, a la cultura, ¿no? Fue clave en nuestra generación. Y ahora pues ya lo recordamos en sus libros, no nos queda de otra, ¿no? Y en sus videos, que también son muy buenos, verlo en los videos que dejó grabados, ¿no? Entonces, no sé, Víctor, ¿qué significa para ti, para ir cerrando, la figura de Pitol en estos días? Gracias. Me gustaría leer algo muy breve, y que responde a eso justamente. Una impostura literaria. La pieza final, Iván Niño Russo, condensa las búsquedas y preguntas realizadas por Sergio Pitol en el viaje. Este fragmento recupera un viejo recuerdo, una postal de su infancia en la que Sergio se identifica sin atisbo de duda con una personalidad falsa y paradójicamente resulta la pieza más biográfica y al mismo tiempo más ficcional de todo el libro. Ante la imposibilidad de nombrarse, en un momento donde su propia identidad se encontraba en crisis, tras la pérdida traumática de su madre, en una situación de orfandad, el niño Sergio se descubre jugando entre los ingenios de azúcar del municipio de Potrero, en el estado de Veracruz. Mientras vagabundea solitario entre las cañas y el calor sofocante del mediodía, se encuentra con Jimmy, uno de sus compañeros, quien la sorprende fisgoneando entre la desvencijada maquinaria del ingenio y le pregunta su nombre. Ante tal pregunta, Sergio Pitol responde: Iván Niño Russo, un nombre falso que no suplanta a nadie, por el contrario, le restituye un principio de identidad inadvertido. Todo un bosque genealógico ha crecido dentro de él. Eso sería como mi respuesta. Sí, muy precioso ese texto, ese pasaje. Max. Bueno, recordando un poquito, aprovechando que es la última sesión del año, quisiera recordar un poquito a la primera, que fue con Pacheco, en el que creo que Brianda había hablado un poquito sobre Luis de Villena, un poeta muy amigo de Pacheco, que tiene un libro maravilloso, una invitación a la lectura de José Emilio Pacheco. Y en ese libro, Luis de Villena dice que Pacheco es un animal literario, un literólatra. Me gusta muchísimo esa noción. Yo creo que esa noción se puede extender totalmente a Sergio Pitol, una persona que respira literatura, emana literatura, todo a su alrededor era literatura y, sin embargo, todo era él también, ¿no? Entonces, Sergio Pitol siempre ha sido, volver a uno de sus libros es encontrarte otro libro distinto, una nueva lectura, algo que no te imaginas, porque siempre está constantemente invitándote a asomarte a esas nuevas ventanas de otras literaturas que no te imaginas, de la polaca, de la checa, de la rusa, y siempre con unas miradas muy personales, a pesar de que también fue un gran un gran lector de los clásicos. Él decía, por ejemplo, que en Barcelona le daba pena cuando andaba en las tertulias literarias y le preguntaban por su autor favorito y él le daba pena decir que Dickens, ¿no? Que cómo era posible decir que Dickens era tu autor favorito. Entonces, Sergio Pitol siempre leía de todo, tenía una apertura impresionante hacia tanto los clásicos como hacia las cosas contemporáneas, y pues es una permanente ventana y una puerta a otras dimensiones, a otras realidades. Sí, Astrid. Pues suscribo lo que ya dijeron. Yo lo que siento es gratitud y una admiración que yo creo que nunca se va a agotar. Gratitud por esto que comenta Max, porque como bien decía yo antes, de que
lo leyera a él, ¿no? Por primera vez leía todo lo que se hablaba de Pitol, ¿no? O sea, tanto en los periódicos como lo que decían otros escritores de él, como que lo que decía la gente, lo que escuchabas en los pasillos de humanidades, ¿no? A mí nunca me dio clases, yo nunca intercambié palabras con él. Por supuesto lo llegué a ver, desde llevo toda mi vida viviendo en Jalapa, sí, ¿no? Pero aún así, el saber todo el legado que hizo más allá de su obra, pues siento gratitud y mucha admiración por esa libertad creativa, insisto, para mí como egresada de danza contemporánea, ¿no? El reafirmar que tu motivación para hacer algo, ya no voy a decir ni artístico, no, pero tu motivación para hacer algo es válido, provenga de donde provenga, ¿no? Y es más auténtico cuando te mantienes fiel a eso. Entonces creo que eso sería. Claro, aquí hay otro comentario, dice, para mí, Pitol demuestra que siempre se puede ser otro, aunque sea en la ficción. También es irónico, muy humano. El premio Cervantes afásico. Sí, también hay una parte, ¿no? Donde Pitol habla de los premios, ¿no? Esto me parece también grandísimo, ¿no? Pues sí, cuenta de los premios Nobel y todo eso y que quién se acuerda de ellos, ¿no? Y hace toda una lista también de los grandes autores que nunca recibieron un premio, pero que, sin embargo, ahí están con nosotros y son los que nos acompañan, pues, todos los días, ¿no? Pues sí, pues chicos, ha sido todo un placer intercambiar estas opiniones, estas lecturas que cada quien ha tenido, ¿no? Yo creo que es muy enriquecedor, sobre todo cuando nos juntamos varios, porque podemos complementar la lectura, ¿no? Nadie lee igual, ¿no? Ninguno lee igual, y entonces cuando lo comentamos y todo esto, pues definitivamente la experiencia es mayor. Pues también es muy bonito contar con un público también aquí que nos manda los comentarios, que nos manda sus opiniones o que simplemente nos está escuchando. Y tienes razón, Max, hoy es la última sesión ya del año, ¿no? Esta habrá sido la última sesión de este 2020 en cuanto a literatura. Bueno, vamos a tener la presentación de un libro, aprovechando para un comercial. Vamos a tener la presentación del libro de Nancy Hernández, el poemario de Nancy Hernández la próxima semana. Tú también estarás por ahí, Max, participando en esta presentación. Pero en lo que cabe a este círculo de lectura virtual, hoy es la última y nos parecía pues muy importante cerrar con un escritor que lo tenemos tan presente para nosotros aquí en Jalapa y en Veracruz. No, miren, ahí están los libros de Pitol, El viaje, El desfile del amor. No veo cuál es, la trilogía. Bueno, esta es toda la trilogía completa. Y pues eso, chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer verlos. Gracias a todos. Muchas gracias. Igualmente al público le agradecemos el haber estado aquí con nosotros. Les recordamos que pueden seguir la cartelera y las actividades del Ágora de la ciudad. Del IBEC también ya hay muchas actividades, ya hay presenciales y también hay en modo virtual. Pues estamos cerrando el año y lo hacemos de muy buena manera. En lo que a este ciclo respecta, pues muchas gracias y que tengan un buen cierre de año, chicos. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta luego.